Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo: A David dieron 10.000 y a mí miles. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Primera de Samuel, capítulo 18, versículos 7 al 10. La reflexión de esta semana se titula La envidia cangrena del alma. En el Antiguo Testamento, cuando habla de la envidia, usa la palabra hebrea kinja, que significa celo o ardor. En el Nuevo Testamento usa la palabra griega stonos, que significa mal intención. Y en el latín usa el término invidere, que significa mirar con malos ojos. Por tanto, concluimos que la envidia es un sentimiento humano malintencionado con el propósito de dañar al prójimo. ¿Cómo se produce la envidia? La envidia proviene de nuestra naturaleza humana. En el Salmo 51, versículo 5, el rey David dice lo siguiente: He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. La envidia es un síndrome que afecta a todas las esferas de la sociedad sin distinción de sexos y estratos sociales. No hay una escala para medir el grado de la envidia, es una sola y se llama envidia. Normalmente las personas exitosas en todas las áreas de la vida son más expuestas a la crueldad de los envidiosos y las envidiosas. En otras palabras, la felicidad y el éxito de algunos es la tragedia y la envidia de otros. En el libro de Eclesiastés, en el Antiguo Testamento, capítulo 4, versículo 4, el rey Salomón escribe lo siguiente: He visto que asimismo, que en todo trabajo y toda excelencia de obra, despierta la envidia del hombre contra el prójimo. La envidia produce efectos tan letales que algunos o algunas son capaces de levantar perjurios y calumnias para separar aún a sus mejores amigos. En el libro de Proverbios, en el capítulo 16, versículo 28, el rey Salomón escribe lo siguiente: El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Hoy veremos dos casos de la envidia, los cuales sin duda alguna en la Biblia marcaron un precedente a los involucrados y mayormente sus efectos letales tanto como a las víctimas y a los victimarios. En primer lugar, vamos a hablar de algunas características psicológicas de los envidiosos y las envidiosas. Como número uno, son personas muy irritables que siempre están de muy mal humor. Número dos, viven quejándose de todo y que todos, aunque aún tengan lo necesario para vivir. Tercero, dan seguimiento a los errores de aquellos que tienen envidia. Buscan sus defectos para exponerlos exageradamente ante los demás. Cuarto, oculta o ignora o menosprecia las buenas cualidades y características distintas de las demás personas que envidia. Quinto, los envidiosos y las envidiosas no pueden hablar enfrente con aquel que envidia, ni menos darle una sonrisa, porque dentro de su corazón hay odio y resentimiento. Como número 6, es evidente que todo aquel a quien critica, él o ella lo envidia, con o sin prueba. Como número 7, busca oportunidades y saca el máximo de partido de cualquier oportunidad para hacer daño a aquel que envidia. Y como número 8, los envidiosos y las envidiosas son personas con problemas internos, porque su mal corazón, porque la depresión, el odio, el aburrimiento lo reflejan en sus rostros y en su estado anímico. Es por eso que el rey Salomón, en el capítulo 15 del libro de Proverbios, versículo 13, escribe lo siguiente: el corazón alegre hermosea el rostro. Vamos a continuación a ver el primer caso de envidia
que registra la historia de la Biblia entre dos hermanos del matrimonio de Dios, de Adán y Eva, y de sus dos hijos, Abel y Caín. Génesis capítulo 4, versículo 3 al 5 nos dice lo siguiente: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de su tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de sus primogénitos, de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enseñó Caín con gran manera y decayó su semblante. Abel era ganadero y Caín agricultor, pero ambos hermanos sanguíneos eran absolutamente distintos. Caín era intolerante, malintencionado, vanaglorioso, de mente y corazón perverso. Abel era justo, generoso, hombre de fe. La ofrenda de Abel fue con excelencia y con calidad. Además lo hizo con fe. Y ese es el punto de diferencia entre su hermano Caín, el cual encendió la ira y los celos envidiosos, que se cegó al punto de asesinar a su propio hermano consanguíneo. Por lo tanto, los efectos de la envidia son absolutamente letales. El segundo caso que veremos de la Biblia es acerca de Coré, hijo de Esaú, primo de Aarón y Moisés. En el capítulo 16 del libro de los Números, versículos 2 y 3, dice lo siguiente: y se levantaron en contra de Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron en contra de Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. En medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Coré y Datán levantaron un comentario malintencionado, lleno de celos y de envidia en contra de Moisés y Aarón, porque supuestamente Moisés y Aarón se habían enaltecido de orgullo y vanagloria en contra de la congregación de Israel, porque Dios los usaba solo a ellos como instrumento para hablarles a su pueblo. Según la Biblia, en el libro de Números, capítulo 12, versículo 3, nos señala lo siguiente: que Moisés era el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Por tanto, el comentario que había levantado Coré y Datán era absolutamente falso. Por tanto, el origen del comentario malintencionado tenía otro ribete, simplemente la envidia. En el libro de Números, en el capítulo 16, en el verso 9 y 10, la Biblia nos señala lo siguiente: ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación y acercándonos a él para ministrarnos en el servicio del tabernáculo de Jehová, estéis delante de la congregación para ministrarle? ¿Y que hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, a los hijos de Leví, contigo procuráis también el sacerdocio? La envidia se produce por nuestra naturaleza humana. Deseamos la posición de otros porque somos ambiciosos y ególatras. Y lo peor, arrastramos a nuestro entorno. La envidia Dios no la deja impune. Es más, en el momento justo castiga severamente a un creyente, porque este flagelo contamina el alma. En el libro de Números capítulo 16, versículos 31 al 33, la Biblia nos dice lo siguiente: y aconteció que cuando cesó el hablar todas las palabras, se abrió la tierra que estaban debajo de ellos, y abrió la tierra su boca y tragó a ellos en sus casas y a todos sus hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenía descendieron vivos al Seol, y se cubrió la tierra y esparcieron de en medio de la congregación. A pesar de haber sido testigos presenciales de la ira de Dios, el pueblo de Israel siguió en lo mismo. En el libro de Números, en el capítulo 16, versículo 41, la Biblia nos señala lo siguiente: el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron en contra de Moisés y Aarón, diciendo:
vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Al oír Dios la conspiración y la murmuración en contra de sus ungidos, se encendió nuevamente en su ira. En el libro de Números, en el capítulo 16, versículo 43 al 45, dice la Biblia: y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de la reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en su momento. Y ellos se postraron sobre su rostro. El propio ofendido, Moisés, tuvo que interceder por los israelitas. Al contrario, habrían sido absolutamente eliminados. En el libro de Números, en el capítulo 16, verso 46 al 49, dice lo siguiente: y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en el fuego del altar, sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová y la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés le dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y puso incienso y hizo expiación para el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin contar a los muertos por la rebelión de Coré. Total de muertos fue 14.950 personas. Solo me resta decir que la envidia es un pecado horrendo delante de Dios y mortífero entre los hombres. Ha llegado el tiempo que este cáncer espiritual salga de nuestros corazones. Debemos pedir perdón al Padre y levantar un clamor en el trono de Dios. Que esta reflexión haya llegado a su corazón y pueda servirle a usted como un ejemplo, que la envidia y los envidiosos son un verdadero mal en la vida de los seres humanos. Que tenga una excelente semana. Dios haya de bendecir su vida junto a todos sus seres queridos. Dios les bendiga.